Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. 12 del día, 20 minutos. Seguimos conectados aquí con ustedes en Mañanas Blue para hablar pues del tema del día, del tema del mediodía que tiene que ver con la clase política, con el Centro Democrático y cuál es el verdadero candidato del uribismo. ¿Por qué? Porque ayer les contábamos aquí en este programa que anunciaron desde el Centro Democrático a Óscar Iván Zuluaga como el candidato de ese partido, el candidato presidencial. Sin embargo, Óscar Iván pues había dicho en otras oportunidades aquí en entrevista con nosotros que él sabía que tenía que hacer coaliciones, que tenía que irse a una consulta interpartidista, porque en estas elecciones nadie va a poder llegar realmente a la presidencia solo. Pero surgen interrogantes y es, bueno, ¿el verdadero candidato del uribismo es Óscar Iván Zuluaga o tienen otros? Federico Gutiérrez podría ser uno, o si Alex Char entra también a esa coalición de la experiencia, ese podría ser el verdadero candidato del uribismo. Son los interrogantes que se empieza a plantear mucha gente. Saludamos especialmente a quienes se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y también nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, que todas las noches se conectan con nosotros en el primer canal digital de noticias en Colombia. Tenemos importantes representantes de la bancada del Centro Democrático para hablar de eso, de quién es el verdadero candidato de ellos. Y por eso está con nosotros la senadora María del Rosario Guerra, que siempre muy amablemente nos atiende. Senadora Guerra, bienvenida y gracias por estar aquí en Mañanas Blue. Muy buenas tardes, Camila. Un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa, a mis compañeros del Centro Democrático, representantes y senadores y a toda la audiencia. Doctora María del Rosario, usted desde un principio ha dicho yo apoyo a Óscar Iván Zuluaga y de hecho eso molestó a una de sus contrincantes internamente, que era la doctora María Fernanda Cabal. Pero frente a este interrogante que se está planteando en muchos sectores de si verdaderamente Óscar Iván es el candidato del uribismo, ¿usted qué les responde? ¿Sí o no? ¿O hay alternativas de irse con Fico, con Alex Char o con otro por ahí? El candidato del Centro Democrático es Óscar Iván Zuluaga, fue escogido mediante un proceso de encuesta de manera democrática y un proceso de foros, y hoy es nuestro candidato oficial. Nosotros, y siempre lo hemos hablado, hubiese sido Óscar Iván o cualquiera otra de los 4 precandidatos, debemos buscar para que en el mes de marzo sumemos en una consulta entre partidos afines o candidatos con tesis afines y poder escoger el candidato único que vayamos a la primera vuelta, porque el objetivo es ganar y ojalá ganar en primera vuelta. Pero el candidato del Centro Democrático es Óscar Iván Zuluaga y será hasta que logremos en esa consulta del mes de marzo definir ahí sí, si será él o cuál de los otros si fuera que Óscar Iván no lograra ganar esa consulta, porque el candidato es Óscar Iván Zuluaga. No, claro, pero doctora María del Rosario, ustedes los congresistas que mueven los votos de las elecciones de marzo, que son los que hacen campaña, que son los protagonistas de esas elecciones, van a promover la campaña de Óscar Iván para hacer que sus votantes, que sus seguidores voten por él en esa consulta interpartidista, o podrían estar apoyando a otro candidato. Pero de hecho, 33 de los 52 congresistas de la bancada del Centro Democrático estábamos apoyando a Óscar Iván Zuluaga y lo seguimos apoyando, ya no los 33, los 52, porque es que aquí nosotros somos un partido organizado, disciplinado, que escogió un candidato que es Óscar Iván, y a partir de hoy ya comenzamos ese proceso de acompañamiento con nuestras bases, con nuestros coordinadores, con nuestro corporado, y el sábado 27 tendremos la gran convención nacional del partido para ratificar como candidato Óscar Iván, y aquí todos estamos comprometidos para que sea Óscar Iván Zuluaga ese candidato a la presidencia en primera vuelta y ojalá poder ganar. Senadora, lo cierto es que en esta coalición de la experiencia, que es la coalición de la derecha, donde ustedes competirían, digamos, para llegar con un candidato único, pues no se ha dicho nada de aceptar al candidato del Centro Democrático. En el caso eventual en donde la coalición de la experiencia diga nosotros no queremos tener nada que ver con los que gobiernan hoy en día, ni con el Centro Democrático, ¿ustedes igual se lanzarían, digamos, a la presidencia por primera vuelta y fraccionarían los votos de la derecha? Déjenme primero decirles que nosotros somos un
partido de gobierno, un partido serio, tener un candidato a la presidencia, y desde antes incluso de escoger nuestro candidato, ya el presidente Álvaro Uribe, como presidente fundador de este partido, venía en conversaciones con varios grupos, movimientos y candidatos, porque lo que queremos es ir unidos y sumar todos los esfuerzos para ganar en primera vuelta presidencial. Nosotros tenemos candidato a la presidencia y lo llevaremos a la presidencia. Estamos trabajando desde ya para que se tome en consideración que dividirlo no vamos a lograr nada, que aquí hay que sumar, que no son intereses ni personales ni partidistas, sino Colombia y la gran coalición por la libertad y la democracia. Y en eso estamos trabajando y en eso nos estamos comprometidos. Permítame saludar a un colega suyo de la Cámara de Representantes, doctora María del Rosario Guerra, al doctor Eduardo Rodríguez, para preguntarle exactamente lo mismo que le estamos preguntando a usted, y es, si se logra un acuerdo con esa coalición de la experiencia para una consulta interpartidista, todos los miembros del Centro Democrático van a promover en sus campañas, van a hacer hasta lo imposible para que los votos sean por Oscar Iván Zuluaga, o no les importa, también pueden promover por otros candidatos que estén ahí en esa coalición. Representante Rodríguez, bienvenido. Camila, muy buenas tardes a ti. Un saludo especial para ti, para todos los que nos están viendo y escuchando hoy en Blue Radio. Quiero enviar un mensaje claro, y es: el Centro Democrático es un partido con vocación de poder. Va a ganar las elecciones en el 2020, que invitar a distintos sectores que hoy hacen parte de la coalición de gobierno a que participen con nosotros en una gran, digamos, que se irá de una elección el próximo 13 de marzo en unas primarias, y de ahí saldrá un candidato basado en unas tesis. Aquí lo que se tiene que hablar es de tesis, de tal manera que nosotros no solamente aspiramos a ganar el 13 de marzo la candidatura única, sino en primera vuelta a la presidencia con una gran coalición que hoy está vigente, que hoy es poderosa, que hoy tiene políticas claras y que tiene resultados ante la ciudadanía. Así que quede muy claro, el Centro Democrático va a ganar la presidencia en el 2022 y estamos trabajando 24/7 para ganarnos el corazón de no solamente de todos los colombianos, sino de toda la coalición y aún de los diferentes, porque lo que hay que hacer ahora es unir al país. Pero, a ver, voy a irme al Senado nuevamente y quiero saludar al senador Ciro Ramírez, también del Centro Democrático. Ustedes, como dice el representante Rodríguez, son un partido con vocaciones de poder y quieren ganar la presidencia con Oscar Iván Zuluaga o con cualquier otro candidato de la coalición. ¿O ustedes están empeñados en que quieren hacerle la campaña, senador Ramírez, a Oscar Iván? Camilo, buenas tardes. Pues la idea es que sea con el candidato del Centro Democrático. Y ayer la militancia y los simpatizantes fueron consultados y se resolvió a favor de Oscar Iván Zuluaga. La idea es buscar una gran coalición y pues la idea del Centro Democrático es que gane el del Centro Democrático, que se llama Oscar Iván Zuluaga. Sí, representante Eduardo Rodríguez, es que esta mañana habló acá en Blue Radio Gustavo Petro, no sé si usted lo escuchó, le han comentado, pero dijo que la estrategia de Álvaro Uribe era justamente tener candidato no en el Centro Democrático, sino por fuera del partido, y habló concretamente de Federico Gutiérrez como candidato de Álvaro Uribe. Ustedes en el Centro Democrático, ustedes los congresistas, ¿han hablado con el expresidente Uribe sobre ese tema de Federico Gutiérrez y sobre su candidatura? Pues mire, yo quiero decirle que ese es el libreto preparado, no sé si por Gustavo Bolívar o por el propio Gustavo Petro, el cual ha querido decir que primero es un tema de continuismo cuando él estuvo con el presidente Santos 8 años, trabajó en la alcaldía y bueno, lo apoyó en la campaña. Segundo, que ahora nosotros lo que queremos es poner un candidato en cuerpo ajeno. No, doctor Gustavo Petro, nosotros damos el debate de frente y lo damos de cara a la ciudadanía, y por eso tenemos plena convicción de que vamos a ganar en el 2022, que seguiremos trabajando para que la economía siga creciendo, para que haya más empleo y para salir de la crisis en la que nos metió no solamente las políticas nefastas del gobierno anterior, sino el COVID, que sí que le ha tocado duro al presidente Iván Duque y sí que ha sabido manejar esta crisis. Pero no obstante, Gustavo Petro siempre va a tener el libreto de menospreciar
como lo han hecho. Es que yo quiero recordar el proceso. En el 2014 nos decían que no íbamos a llegar a primera vuelta. En el 2016 nos dijeron, mire, ustedes están locos, ustedes van a ir al plebiscito, el gobierno los va a barrer. Y ganamos el plebiscito. En el 2018 Iván Duque a esta época no marcaba ni siquiera un 1% en las encuestas y ya nosotros en el mes de mayo lo superamos al candidato Gustavo Petro y le dimos también en el mes de junio una lección de que aquí el que manda es la ciudadanía, no sus opiniones de odio. De tal manera que nosotros lo que queremos es ganarnos el corazón de la ciudadanía y estamos preparados para ganarnos la presidencia en el 22. Pero mire, senadora María Rosario Guerra, yo sí quiero preguntarle, porque estamos hablando de las elecciones de mayo, de la primera vuelta presidencial, pero también hay que hablar de la confección de las listas para llegar al Congreso, porque el Congreso también es muy importante para los partidos. Y ahora que ya se definió la candidatura del doctor Oscar Iván como candidato del Centro Democrático, surgen varias preguntas sobre la lista del Centro Democrático. Esa lista, ¿cómo va a estar conformada? ¿La va a encabezar la doctora María Fernanda Cabal? Eso ¿qué ha pasado allí y qué han hablado ustedes, los congresistas del Centro Democrático, sobre la manera cómo se va a elaborar la lista? Porque además la apuesta grande de las otras coaliciones es también llegar fortalecidos al Congreso de la República. Oscar, me alegra saludarte. Efectivamente, el partido abrió a prescripciones. Se ha hecho un proceso de entrevista a los nuevos candidatos y se ha permitido respetar la intención de los actuales. Y ya hay un grupo importante de alrededor de unos 60, 70 colombianos, dentro de los cuales están muchos los actuales que dijeron que querían continuar para aspirar a esa lista al Senado. Yo particularmente creo que María Fernanda Cabal debería encabezar la lista, porque no solo fue ahora la precandidata, sino porque ya ha estado con nosotros en la Cámara y en el Senado, y creo que sería una gran persona liderando la lista al Senado. En la Cámara de Representantes también se tiene avanzado casi que las cámaras a lo largo y ancho del país, y el doctor Oscar Iván lo primero que ratificó en el día de ayer es que él asume también como propia la campaña de la lista al Congreso, y con cada congresista y con cada aspirante en su región va a ser el recorrido. Aquí para nosotros es muy importante mantener el número de congresistas en Senado y Cámara en el próximo mes de marzo, así como ganar la primera vuelta presidencial. Pero ahí sí quiero preguntarle al representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático también si coincide con que María Fernanda Cabal debería ser la cabeza de lista, porque ¿cómo pueden ser compatibles María Fernanda Cabal y Oscar Iván Zuluaga, él como candidato del Centro Democrático y ella como cabeza de lista al Congreso, cuando se sabe que son muy distantes? ¿No sería volver a repetir lo mismo que usted incluso se ha quejado, representante Rodríguez, de un sector supremamente radical del Centro Democrático oponiéndose a su candidato, como ha sucedido con Iván Duque, en donde pues la propia María Fernanda Cabal ha dicho que no lo representa? ¿No pasaría exactamente lo mismo con Oscar Iván Zuluaga y María Fernanda si ella es la que encabeza la lista? Pues yo ya no quiero entrar en peleas, pero lo que usted dice, Camila, es de reflexión. Yo creo que ya hay un compromiso. Entiendo que el presidente Uribe y el presidente Duque ya se comprometieron en la cabeza de lista. 2, la doctora María Fernanda Cabal creo que hizo una muy buena campaña, sin embargo perdió. 3, creo que se ha hablado es que los 4 irían a ser jefes de debate del doctor Oscar Iván Zuluaga. No sé si eso ha cambiado. 5, creo que hay una campaña diferente de cara a la ciudadanía, con, digamos, una estrategia diferente a lo que se hizo hace 4 años, y en ese orden de ideas yo creo que hay que mirar unas estructuras de opinión en las cuales María Fernanda Cabal pues tiene una estructura de opinión, pero también hay ciudadanos que quieren trabajar y que quieren servir en las listas tanto de la Cámara como del Senado, y hay que darle la oportunidad, pero con una estrategia completamente diferente. Nosotros lo que tenemos es que sumar y mantener con María Fernanda Cabal lo que ya teníamos, que son cerca de 40.000 votos que tenía ella. Eso hay que mantenerlo, pero entiendo que ya hay unos compromisos y esos compromisos pues hay que respetarlos, aunque pues yo soy más de la tesis que de lo que dice Ernesto Macías y lo que ha dicho Paola Holguín, es que se respete el número de votos de la elección anterior. Quiero saludar a un último invitado también del Centro Democrático, al representante Gabriel Vallejo. Representante Vallejo, bienvenido.
Camila, buenas tardes. Un saludo para ti, para todos los compañeros de tu equipo de trabajo, para mis compañeros de bancada y por supuesto para los oyentes de Blue Radio. Representante Vallejo, yo no sé por qué sospecho, porque si bien es cierto que sus compañeros, sus colegas nos han dicho que claro que Óscar Iván Zuluaga es el candidato de esa colectividad, pues ninguno ha dicho yo voy a hacer campaña directamente por Óscar Iván. Yo no sé por qué sospecho que usted sí es de los que dice yo hago campaña por Óscar Iván y ese es el candidato que yo creo que yo quiero que llegue a la Casa de Nariño por más coalición que hagamos con otros sectores. Camila, sospecha muy bien. Yo voy a recorrer todos los rincones de Risaralda, Camila, con absoluta convicción. Voy a hacer, mejor dicho, me voy a encampañar, creo que más por la campaña de Óscar Iván que por la mía propia para buscar la reelección en la Cámara de Representantes, por una sencilla razón, Camila, y es, yo creo que Óscar Iván Zuluaga es un hombre honorable, es un hombre con experiencia, es un hombre que tiene el país en la cabeza, su trayectoria política se lo ha demostrado, fue concejal de Pensilvania, alcalde de Pensilvania, senador de la República, ministro de Estado, conoce la provincia colombiana. Yo lo digo con claridad, yo primero ayer me puse feliz cuando por supuesto ganó nuestro candidato que era Óscar Iván Zuluaga en un ejercicio democrático en donde al final lo que buscábamos era madurez política, Camila, pero también con una sensatez y es parte del trabajo que debe hacer Óscar Iván Zuluaga es buscar un gran consenso nacional que enfrente pues lo contrario a nuestras tesis, que en mi opinión son la gran amenaza frente al tema de la democracia y la libertad colombiana, y que le proponga al país, una senda de desarrollo, de progreso. Mire, Camila, este país necesita unas reformas de primera generación, nosotros necesitamos recuperar esa confianza ciudadana. A mí me preocupa enormemente que esa confianza ciudadana en las instituciones se sigue deteriorando. Por eso, su sospecha es adecuada. Recorreré Risaralda, cada rincón de mi departamento para explicarle a los ciudadanos por qué Óscar Iván Zuluaga debe ser el próximo presidente de Colombia. Pero, doctor Vallejo, yo sí quisiera preguntarle, usted dice que el doctor Óscar Iván Zuluaga es un gran candidato, pero muchos le ven un pero, y esos muchos probablemente son los que quisieran votar por un candidato de derecha. Ese pero es que es probablemente el único de los candidatos del Centro Democrático que ha defendido al presidente Iván Duque y al gobierno de Iván Duque. María Fernanda Cabal ha tenido unas palabras muy duras contra el presidente y también, por ejemplo, Paloma Valencia. Pero entonces digamos que lo que yo quisiera entender es ustedes que van a respaldar al doctor Zuluaga, ¿cómo van a balancear ese mensaje de un apoyo a un gobierno que es supremamente impopular y que puede costarles votos, con el que podría dar el doctor Zuluaga de un apoyo al gobierno? ¿Cuál es la estrategia de campaña y el mensaje de campaña que ustedes van a dar frente al gobierno del presidente Iván Duque? Mariana, mire, yo reconociendo, por supuesto, las equivocaciones, falencias que ha tenido el gobierno del presidente Iván Duque, pero con algo claro, y en esto hay que decírselo a los colombianos. Al país hay que contarle qué ha hecho el gobierno del presidente Duque, y lo digo desde Risaralda. Las inversiones más grandes en la historia de Risaralda han sido bajo este gobierno. Un hospital de cuarto nivel, 650 mil millones de pesos. Es decir, yo creo que al país hay que sacarlo de esa discusión banal de la política a explicarle en aras de la justicia y de la evidencia y de los datos. Insisto, reconociendo que el gobierno del presidente Duque no es perfecto, como ninguno lo es. Yo creo que al final pues nosotros tenemos que asumir una responsabilidad política frente al país, porque es que es nuestro gobierno, es el presidente del partido del gobierno, y eso tiene, por supuesto, un desgaste. Yo lo acepto. Esperemos que seamos capaces de explicarle a los ciudadanos qué ha hecho el gobierno del presidente Duque. Esas grandes inversiones, esas grandes transformaciones. Mire, lo de ayer de la línea es la obra de infraestructura vial más importante en la historia de Colombia. Es decir, esa no es una obra menor. Hay que contarle a los colombianos eso. Bueno, repito, reconociendo, por supuesto, una realidad política que es el desgaste de ser partido de gobierno con con un índice, digamos, de desfavorabilidad a lo que nos tenemos que enfrentar. Pero aquí no tenemos otra salida distinta que ir a defender en las cosas buenas al gobierno del presidente Duque, que insisto son muchas, Mariana.
y buscar ese gran consenso con la centro derecha y la derecha. Yo insisto, aquí nuestro oponente como tal, nuestra amenaza no es Gustavo Petro, nuestra amenaza es el progresismo, es ese colectivismo que quiere acabar con el modelo que hemos construido durante 200 años, sí, imperfecto, pero es el modelo que en la historia de la humanidad ha demostrado que genera riqueza, que disminuye la pobreza, y esa es finalmente la propuesta que yo espero seamos capaces de venderle al país. Senadora Guerra, nosotros sabemos que usted pues está con un afancito, se tiene que ir, le agradecemos mucho su presencia, pero antes de que se vaya, pues yo le quisiera preguntar por el candidato, uno de los candidatos de la coalición de la experiencia, que es Char. Una de las muchas teorías que se tejen en torno a la presencia de Char y además una presencia de última hora es que es un as bajo la manga para darle un segundo aire a la popularidad de Uribe pues en el Caribe, que se dice que no está muy bien, entonces que necesitan a Char para volver a levantar esa popularidad. ¿Usted qué opina de esa teoría y cómo está la popularidad de Uribe y del Centro Democrático en el Caribe? ¿Cuál sería el papel de Char ahí? Me parece maravilloso que en una democracia haya una amplitud de candidatos y más de candidatos que defiendan seguridad, inversión, trabajo digno, bienestar de la comunidad. Me parece maravilloso y yo no me meto ya en esa parte particular de los partidos y movimientos. Lo cierto es que nosotros como Centro Democrático nos vamos a hacer moler para sacar a Óscar Iván Zuluaga como presidente de la República. Y lo hicimos con Iván Duque, y lo hicimos hace 8 años con Óscar Iván, y lo volveremos a hacer, y defenderemos todo lo bueno que ha sido extraordinario y mucho que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque por Colombia, pero además seguiremos defendiendo nuestras tesis y seguiremos en ese diálogo permanente ciudadano. Nosotros hemos aprendido, nuestro presidente fundador, el presidente Uribe, que esto es de trabajo todos los días. Esto es de ganarnos la mente, el corazón, para que luego se traduzca en voto de los colombianos. Y es además un trabajo donde aquí no puede ser de impulso, ni puede ser de pataletas de un día. Solo los colombianos serán los que nos darán ese veredicto. Por eso mi invitación es que si quieren excluir al Centro Democrático, los únicos que nos pueden excluir son los ciudadanías, los votantes. Y ellos todas las elecciones nos han ratificado su confianza y su cariño, y sé que lo vamos a volver a tener en el próximo proceso electoral del mes de mayo. Doctora María del Rosario, como le decía a mi compañera Ana Cristina, sabemos que se tiene que ir. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz día para usted. Feliz día, gracias a ustedes y a todos los compañeros. Pero seguimos conectados aquí con Ciro Ramírez, con Eduardo Rodríguez y Gabriel Vallejo, hablando de cuál es el verdadero candidato del uribismo. ¿Apoyarán con alma, vida y sombrero, como se dice coloquialmente, a Óscar Iván Zuluaga para que tenga la mayor cantidad de votos en marzo y pueda ganar la consulta interpartidista? Valeria, pues es el gran interrogante. Si se van a meter los congresistas del Centro Democrático a hacerle campaña a Óscar Iván Zuluaga, como sí lo harán los conservadores con David Barguil, como lo hacen los de la U con Dilian Francisca Toro, porque la gente de las bancadas sabe que va con su candidato. Camila, yo le quiero preguntar al senador Ciro Ramírez por algo particular es el acuerdo de paz, y es que ustedes al final pusieron a Iván Duque como presidente con un discurso que era acabar con el proceso de paz, con un discurso alrededor del no, de que el plebiscito se lo robaron, de la impunidad de las FARC, etcétera. Y Óscar Iván Zuluaga ha sido claro diciéndole a varios medios que los acuerdos de paz hay que respetarlos. ¿Ustedes cómo van a hacer para explicarle a su electorado ahora que su candidato a la presidencia está hablando, pues ahora sí, de respetar los acuerdos de paz? Valeria, yo pienso que los acuerdos de La Habana han sido un punto del discurso del Centro Democrático, no de acabarlos. Creo que el presidente Duque lo dijo en campaña muy claro. No es acabarlos, es mejorarlos, corregirlos. Creo que eso fue lo que faltó con el plebiscito, una oportunidad desaprovechada por el expresidente Santos. Y creo que es un muy buen chance que con la nueva campaña o estas grandes coaliciones que se están conformando, se pueda hablar de una gran propuesta, de unos nuevos acuerdos, no de acabarlos,
sino poder mejorarlos. Creo que es a todas luces muy conocido por todos los colombianos los desaciertos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Llevamos 5 años y no hay una sola sentencia. Llevamos 5 años y se escaparon los del secretariado de las FARC, crearon un nuevo cartel de narcotráfico, hacen videos amenazando a los colombianos. La secretaria ejecutiva de la JEP está hoy imputada de cargos, Marta Lucía Zamora. Bueno, una cantidad de cosas que ¿por qué no mejorarlos? Lo que sí digo, Valeria, es que creo que Colombia tiene unas prioridades. Y las prioridades son economía, empleo, la seguridad ciudadana, seguir avanzando en los proyectos de infraestructura. Pero mire, senador, y el discurso de Oscar Iván ha sido ese, Valeria. Oigan, venga, el proceso de los acuerdos se han venido implementando en un gobierno de una persona que era senador del Centro Democrático y no se volvieron trizas como muchos creyeron. Se presentaron unas objeciones, como no tenemos en las mayorías en el Congreso de la República, no se aprobaron, pero nunca fue el discurso acabarlos, por lo menos del presidente. Pero mire, Duque. senador, ustedes van a hacer una coalición con seguramente pues con los de la experiencia, y todos ellos al final, pues la gran mayoría defienden el proceso de paz, y seguramente en el momento en que ustedes empiecen a sentarse a negociar con la coalición de la experiencia, por lo menos Dilian Francisca y el doctor Echeverry, y pues yo no creo que Fico, pero pues yo creo que si el doctor Charles van a decir a ustedes, bueno, si ustedes vienen para acá, no más con el cuento del acuerdo de paz, no más con el cuento de cambiar el acuerdo de paz, ni de reformarlo, ni de seguir alimentando este discurso. ¿Ustedes estarían dispuestos a dejarlo a un lado para ser parte de esta coalición de la experiencia? Yo pienso que en una gran coalición, incluso en un mismo partido, hay gente que piensa diferente, pero yo creo que podemos llegar a unos acuerdos mínimos sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez. Y yo pienso que sobre esos acuerdos se puede conformar una gran coalición que defienda las libertades y la democracia. Los acuerdos de La Habana seguirán siendo una posición importante del discurso del Centro Democrático, seguiremos defendiendo, pero creo que Colombia hoy tiene unas prioridades diferentes, y sobre esas prioridades y esos mínimos es que yo creo que buscaremos una gran coalición para defender el futuro de Colombia, que hoy está amenazado bajo propuestas falsas, mentirosas y populistas. Eso en caso de que lleguen ustedes a tener el candidato ganador de esa consulta interpartidista. Representante Eduardo Rodríguez, es que yo saludaba al final al representante Vallejo porque fue el único que de verdad dijo, yo sí me voy a recorrer todo Risaralda para que Oscar Iván Zuluaga sea el candidato y que sea el que nos represente en primera vuelta a todo este sector de la derecha en el país. ¿Usted va a hacer lo mismo por Oscar Iván en Bogotá? ¿Usted que es representante de la Cámara por Bogotá? Por supuesto que sí, Oscar Iván a diferentes sectores, y yo creo que aquí hay que empezar a dialogar en la calle con la ciudadanía, que es lo que sabemos hacer. Pero déjeme decirle, Camila, lo siguiente, y yo le hago un llamado a esa coalición de la experiencia, porque creo que es importante en este momento, así como decía Rafael Uribe, la patria por encima de los partidos, y mi llamado es a que dejen los egos y que dejen las vanidades y que entiendan que lo primero es Colombia, que se necesita construir un elemento programático de unidad, y que si esa coalición es una coalición sólida, puede ganar en primera vuelta. Mire usted, se habla de echar entre 1 y 2 millones de votos, Fico 2 millones de votos, Peñalosa de 700.000 votos, Echeverry 500.000, el Partido Conservador cerca de 2 millones de votos, el Centro Democrático cerca de 2 millones de votos o 2.500.000 y la U 2 millones de votos. Si unimos estas votaciones, no solamente vamos a tener un Congreso sólido, sino que además vamos a tener, digamos que un candidato fuerte y casi que gana en primera vuelta. Entonces, el llamado es a esta coalición de la experiencia, a que dejen sus egos y que entiendan que la patria, que está primero Colombia. Si nos juntamos y si unidos trabajamos, pues gana Colombia y por supuesto gana esas ideas. Y ese llamado que usted le hace, representante Rodríguez, a los ahora integrantes de la coalición de la experiencia, ¿se extiende a otras coaliciones? Por ejemplo, la de la Esperanza, o Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Alejandro Gaviria no tendrían cabida en un acuerdo con el Centro Democrático. Yo tengo que hablar de diferentes sectores. Por ejemplo, Alejandro Gaviria, él trabajó con el presidente Uribe y él sabe lo que se hizo durante el gobierno del presidente Uribe. Además fue subdirector de planeación y por supuesto que cuando él fue ministro fue uno de los ministros con los que más interactuamos, porque vuelvo y digo, primero está Colombia y en eso
el Centro Democrático no es obtuso. Cuando hay proyectos de ley o cosas buenas existían en el gobierno del presidente Santos, nosotros las apoyábamos, o cuántas veces no nosotros salvamos el presupuesto. Alejandro Gaviria es una persona que ojalá deponga sus vanidades y esté trabajando por el bien de Colombia. En cuanto a Robledo, pues creo que sí es completamente diferente a nosotros, y pues aquí el llamado es a trabajar en lo que nos une y no en lo que nos divide. Y por el recorrido que yo me hice por el país, la ciudadanía está, perdón la palabra, mamada de tanta polarización, mamada de tanta división. Lo que la ciudadanía quiere es que le solucionen sus problemáticas, y en eso se tienen que poner de acuerdo, no solamente los candidatos de la coalición, sino también los candidatos al Congreso de la República, para que saquemos el país adelante. Por eso digo, siempre primero está Colombia. Senador Ciro Ramírez, ustedes tienen un gran reto en estas elecciones, y es que como el presidente Uribe no estará en el tarjetón, ustedes pues les va a quedar difícil mantener las curules en el Congreso. Yo sí quisiera saber, ustedes en un futuro Congreso, en el nuevo Congreso que se viene el próximo año, ¿qué alianzas piensan hacer? ¿Cómo planean jugar ese juego de formar alianzas cuando, pues, uno, pueden tener menos curules, y dos, van a tener a una persona como María Fernanda Cabal jugando un importante papel en el Senado si es que ella queda elegida? ¿Cómo va a cambiar eso las perspectivas de ustedes para formar alianzas y de pronto apoyar, si es que es el caso, a un posible presidente, Oscar Iván Zuluaga? Yo pienso que esa es la gran pregunta del próximo Congreso. Creo que esa es la importancia del Congreso 2022-2026. ¿Cuál es mi reflexión? Va a ser un Congreso muy pluripartidista, una gran cantidad de pequeños movimientos y grandes coaliciones. Creo que este próximo Congreso va a ser más difícil, o por lo menos más complicado y complejo, la forma de llegar a consensos por la cantidad de movimientos e ideologías y partidos políticos. Eso va a exigir mayor conversación, mayor diálogo. Habrá en cosas que nos podemos poner de acuerdo, habrá cosas que no. Pero yo pienso que la segunda vuelta presidencial, Mariana, yo creo que eso va a dar muchas luces de las grandes coaliciones que se podrán conformar en el próximo Congreso. La gente no le ha parado muchas bolas a las elecciones del Congreso, pero creo que eso va a dictar la parada de lo que vaya a pasar en la presidencia. Y segundo, ¿qué vamos a hacer nosotros para reemplazar al expresidente Uribe, al presidente Uribe? Miren, yo la verdad que siempre he dicho, y se lo digo a la gente, más que Álvaro Uribe como persona, como él, es lo que él defiende y lo que él hizo en su gobierno. Entonces, cuando la gente mira al Centro Democrático, dice, hombre, vemos la seguridad democrática, vemos que este país creció económicamente, vemos la política social más robusta y más grande de la historia de Colombia, vemos el avance en infraestructura, vemos la inversión extranjera, la inversión nacional. Más que Álvaro Uribe, yo pienso que los ideales, el legado, las ideas, y yo pienso que algo muy importante que muy pocos partidos políticos hoy en Colombia tienen es el voto de no de estómago. Creo que hay gente que todavía agradece al expresidente Uribe o a su gobierno, hay gente que todavía cree en el Centro Democrático, porque siempre lo he dicho, con el Centro Democrático la gente sabe a qué atenerse, saben qué pensamos, saben qué Colombia defendemos y saben cuál es la visión de país que nosotros todos los días defendemos en el Congreso de la República. Yo pienso que de los pocos partidos en el Congreso que no es de estómago, sino de ideales, de propuestas, de lo que la gente cree, es el Centro Democrático. Yo pienso que ese uribismo va a estar todavía con el Centro Democrático, y yo pienso que al expresidente no va a ser fácil reemplazarlo y nunca lo reemplazaremos, pero sí se mantendrá la defensa de su legado. Yo pienso que esos cientos de miles o millones de colombianos que todavía lo defienden, pues van a estar con el Centro Democrático, más lo que cada uno de los integrantes de la lista vaya también a trabajar y a exponer de propuestas, de lo que se ha hecho en el Congreso, en el gobierno, y de lo que se piensa hacer también. Senador Ciro Ramírez, a usted mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de, bueno, ¿cuál es el verdadero candidato del uribismo? Feliz día. Camila, gracias por la invitación. El verdadero es Oscar Iván, y con él estaremos hasta el final. Y quiero hacer una última pregunta a los dos representantes a la Cámara, tanto a Eduardo Rodríguez como a Gabriel Vallejo, que tiene que ver con otro tema, y es el de su colega Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes, que la Universidad Externado de Colombia dijo que efectivamente había plagiado en su tesis. ¿Qué debería hacer la representante, doctor Rodríguez? Muy difícil, Camila. Yo creo que lo que ella tiene que hacer es salir y explicarle a la ciudadanía con pelos y detalles sobre esa observación de la Universidad Externado de Colombia. Es un momento muy difícil para ella. Sé que la han atacado mucho, pero
Lo único que le pido es transparencia y que le dé la cara a la ciudadanía. Eso es un consejo que se lo doy a través de los medios de comunicación. Estoy muy preocupado por ese tema y creo que en todo caso Jennifer lo único que tiene que hacer es salirle a explicar a todos los colombianos sin pelos en la lengua qué fue lo que pasó y no solamente quedarse con un comunicado. La transparencia es un eje central en nuestro partido. Representante Rodríguez, mil gracias y feliz día. Chao, chao, Camila, y un abrazo para todos y toda la mesa de trabajo. Y la misma pregunta para usted, doctor Vallejo, para finalizar. ¿Qué hacer con el caso de Jennifer Arias? Camila, no, sumamente grave, doloroso. Yo creo que la doctora Jennifer tiene que aclararle de manera urgente al país, a la universidad, a la Cámara de Representantes, por el bien de ella, por el bien de la corporación, sobre nosotros, Camila, en un país donde esta desconfianza en las instituciones aumenta, no puede haber jamás, especialmente sobre un servidor público, un ápice de duda sobre su comportamiento ético. Yo simplemente le pido a ella, además se lo hago de manera respetuosa, que le aclare al país qué ocurrió y bueno, que asuma la responsabilidad. Pero aquí ante todo, insisto, Camila, hay que defender las instituciones. Nosotros, estas instituciones que hemos construido durante 200 años, al pueblo colombiano le han costado mucho. Estamos en un momento muy difícil de la historia del país. Yo simplemente le pido que lo aclare rápidamente y que asuma la responsabilidad que tenga que asumir. Por supuesto que se defienda y que dé la explicación. Ahora, la universidad saca el comunicado, creo que es un comunicado muy claro, pero sin duda alguna es una acusación supremamente grave, que repito, sobre ningún servidor público, y menos un congresista de la República, debe caber un ápice de dudas sobre su comportamiento ético. Yo espero, por el bien de ella, insisto, por el bien de la Cámara, por el bien del país, que ella lo pueda resolver de manera favorable y que asuma la responsabilidad que tenga que asumir. Representante Vallejo, mil gracias a usted también por haber estado aquí con nosotros. No, Camila, mil gracias como siempre por la invitación. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Y antes de irnos con nuestra última pausa, quiero recordarles, sobre todo a usted, Ana Cristina, que tiene hijos adolescentes, que ya tienen que descargar Infocandidatos, una red social de la que le vengo hablando desde hace mucho tiempo, para la democracia participativa, en donde no hay falsas noticias, en donde los candidatos van a tener igualdad de condiciones para mostrar cuáles son los planes que tienen, cuáles son sus proyectos, pueden interactuar directamente a través de esta plataforma entre ciudadanos y las listas de los candidatos, porque acuérdense ustedes que el próximo 5 de diciembre son las elecciones de consejos de juventud en Colombia. Y recuerden que los jóvenes eligen a los jóvenes y esta plataforma de Infocandidatos es un buen espacio para poder conocer quiénes son los que están ahí y decidir a quién le van a dar su voto. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Después de la pausa, sigan ustedes con toda la programación de Blue Radio.